Bienvenidos a un nuevo video de Jungkook con Mágico como siempre. Tenemos a Jungkook en el evento de Calvin Klein, pero también un análisis a lo que pasó en el aeropuerto, porque analizándolo parece ser que alguien estaba al lado de Jungkook. Así que sin más, comencemos. Recordemos los inicios del evento de Jungkook de Calvin Klein y la ropita que utilizó primero. Y finalmente ya un poco más tarde saldrían nuevos videos de Jungkook vestido de manera diferente, y esto para la fiesta posterior. Incluso también lo vemos en este momentito donde pues está esperando, pero también le están tomando fotos. Y este otro donde también se sacarían fotos de Jungkook, pero esta vez con la pared blanca y con el logo atrás de Calvin Klein. Y es que aquí había un momento bastante importante, ya que Jungkook se mostró tímido al hablar con Verónica Leoni, que es la directora creativa de Calvin Klein. Incluso hay más ángulos de esta interacción, incluso que había otras personas también queriendo interactuar con Jungkook, pero sobre todo estaban tomando más fotos. Jungkook, hiciera lo que hiciera, era el centro de atención en todo momento. Incluso también se le podría ver con otra ropita a Jungkook en este videíto, pero este outfit solamente se le vio una vez. Y finalmente, con sus dos guardaespaldas, Jungkook saldría y se subiría a su auto. Más o menos estaría en el evento una hora. Y aquí también agregar esto que es bastante importante, ya que Ravir Sharma, presidente de PB Japón, la empresa propietaria de marcas como Calvin Klein, y Tommy Hilfiger en Japón, estaría siguiendo solo a Jimin y a Jungkook. ¿Será esto una pista de que van a tener alguna colaboración o que viene algo? No lo sabemos, nos queda esperar, pero sí es bastante sospechoso que haya seguido a Jimin y a Jungkook solamente. Por supuesto, aquí estarían los conjuntos que Jungkook utilizaría de ropa. Este sería el primero y, como vemos, este sería el segundo. También se compartiría esta foto de su mano con los tatuajes, y aquí podemos ver la J y la M, que justo la J y la M parecen resaltar más en todas las otras letras. También se hablaría de esto, y es que en el cumpleaños de Jungkook tuvimos un video del cumpleaños de Jungkook, pero en el cumpleaños de Nam tuvimos algo bastante diferente, ya que Jungkook sería un video, pero en el de Nam sería un mensaje escrito. Así que cada uno se habría expresado de manera diferente, pero lo que más llama la atención es que en el video de cumpleaños de Jungkook, la mano de Jungkook sale en primera toma. Recordemos que tiene el tatuaje de la J y la M, y para mí ponerlo sobre todo
Es como decir que Jimin siempre estará primero ante todo. En el video se podrían ver algunos detalles y estos serían amarillos, justo el color de Jimin. Y por supuesto unas fotitos de Calvin Klein y de Dior, donde los dos que son embajadores la verdad combinan súper bien. Y esto saldría casi de última hora, pero sería a Jimin y Jungkook en Suiza. Uno de los viajes de Arjusuri justo al momento donde iban a subir al barco. Podemos ver a Jimin bastante pegadito a Jungkook y Jungkook enfrente de Jimin, modo protector con Jimin. Esa cercanía que tienen, cómo están tan pegados los dos y en todo momento están cómodos el uno con el otro, simplemente dice muchas cosas. También incluso aquí mismo veríamos al manager de Jungkook, pero en este caso con los dos, tanto Jimin como Jungkook. Una vez más esperando en la fila a avanzar bastante cerca el uno del otro. Así que de nuevo tenemos a Jimin y Jungkook juntitos. Y ahora sí comencemos con esta teoría acerca del aeropuerto. Quiero decir que aquí esta teoría es mía y que yo lo veo así, pero puede que a lo mejor no sucediera o sí, cada quien tendrá su opinión. Obviamente que todos pueden dejar su comentario y decirme su opinión, pero sobre todo que tenga respeto. Sin más, ahora sí vamos a analizarlo. Como vemos, el auto ya había llegado. Ya estaba el guardaespaldas de Jungkook ahí. Incluso vemos que abren la ventana de adelante porque el guardaespaldas de Jungkook va justo a ver a Jungkook para ver si ya está preparado, a lo mejor preguntarle algo, si lleva tales cosas y todo. Todo para mí en esta grabación transcurre bastante normal. Aquí también podríamos ver la ventana abierta, pero está bastante lejos. Esto también es algo curioso, ya que anteriormente como que sí se podía filmar un poquito más cerca de los autos, pero últimamente los están filmando bastante lejos. También agregar que en estos minutos de video, en este ángulo no se ve ninguna luz ni ninguna sombra por adentro, al menos en este ángulo. Pero aquí llega el momento donde Jungkook baja del auto y lo primero que hace es como mirar hacia adentro de la camioneta y después como buscar este botón. Recordemos que este auto tiene dos asientos, uno en donde venía Jungkook y se puede ver ahí como una bebida, un vaso, y del otro lado vendría otra persona. Pero Jungkook aquí lo más curioso es que no voltea de primeras a ver dónde está el botón, sino voltea directamente hacia la camioneta, en un ángulo para ver hacia dentro de la camioneta. Y después continúa ya ahora sí buscando el botón hasta que directamente ya presiona el botón y se va. Que incluso aquí podría haberse despedido más de la otra persona. Para mí esta persona es Jimin. Incluso aquí de nuevo vemos la carita de Jungkook volteada un poco hacia dentro de la camioneta, no hacia el botón. Aquí es donde finalmente se va, una vez ya cerrada la camioneta.
Lo que también me resultó curioso es que cuando él va solo en la camioneta, simplemente el guardaespaldas lo ayuda a cerrar la camioneta, pero esta vez no lo hizo. Incluso aquí en una imagen más clarita, podemos decirlo así, y de otro ángulo, aquí podemos ver la camioneta y cómo Jungkook se dirige hacia esos ángulos, justo para ver como si alguien estuviera adentro de esa camioneta. Y este sería el que la verdad me voló la cabeza, no esperaba algo así. Es que si lo vemos completamente parece ser que había otra persona al lado, pero solamente se vería a partir de este ángulo. Y es que al parecer mientras la ventana está abierta podemos ver esta luz un poco que se ve adentro. Solo dura unos segundos y después es como guardada, apagada, escondida. Incluso para mí esto podría ser un celular y después lo apagaron inmediatamente. Pero vendría en la parte de al lado del otro asiento de Jungkook de la camioneta. Y si veíamos directamente aquí, que sería como ver la vista completamente hacia atrás, se podría ver un poco como si hubiera alguien ahí, pero blanco. Finalmente Jungkook saldría de la camioneta, también llevaría su celular en la mano, pero incluso también vemos que cierran rápidamente la ventana de enfrente. Y nuevamente aquí el ángulo de Jungkook como si estuviera viendo hacia adentro de la camioneta y no buscando el botón. Incluso aquí una vez más, viendo hacia adentro de la camioneta. Posteriormente aquí es ya cuando se va. Si me preguntan a mí, para mí que es bastante sospechoso y para mí si había otra persona sentada al lado de Jungkook. Y muy posible esa persona era Jimin y solamente fue a despedir en la camioneta a Jungkook al aeropuerto.